Estimado auditorio, los invitamos a prestar atención, reanudamos nuestros trabajos. El marco de los derechos y la autonomía es el título de la primera mesa de trabajo, cuyo objetivo es analizar desde la perspectiva de derechos humanos y bajo un enfoque normativo, sociológico y de política pública, cómo la implementación de uniformes neutros garantiza el derecho a la igualdad, la no discriminación y el interés superior de la niñez en el sistema educativo nacional. Mesa, desde luego, que será moderado por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Para participar en esta primera mesa de trabajo, saludamos la presencia de Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, director general de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica. Saludamos también la presencia de Enrique Ventura Marcial, director general adjunto de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Contamos también con la presencia de Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Nos honra también con la presencia Luis Alfredo García Martínez, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, colaborador en la formación del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Universidad de Guanajuato. Y finalmente también nos acompaña en línea Nicté Nandayapa Ferrer, encargada técnica del Grupo de Trabajo sobre Educación en la Red por los Derechos de la Infancia en México. Senador, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa del conversatorio La libertad empieza en la escuela. El Senado de la República ha abierto este espacio para poder escuchar, para poder acumular evidencia y para poder construir con esa evidencia un gran debate legislativo que sea mucho más sólido y que conlleve a que los trabajos de esta Cámara lleguen a buen puerto. Esto, obviamente, en miras de construir una mejor iniciativa que de verdad pueda atender y que pueda responder a lo que viven niñas, niños, adolescentes en sus escuelas todos los días. Les hemos convocado el día de hoy porque en nuestro país suceden cosas que no deben de suceder más. Hace apenas unos meses, una niña en Oaxaca no pudo entrar a su escuela y no lo pudo hacer no porque había hecho algo malo, sino porque esa mañana tampoco había llegado tarde. Simplemente Paola tenía 12 años y eligió esa mañana ponerse un pantalón para ir a la escuela. Así de simple, así de grave. Y no pudo entrar a su escuela. Este caso refleja un síntoma de algo que llevamos demasiado tiempo normalizando, la idea de que la ropa de un niño o de una niña define si merece estar o no en un salón de clases, que el uniforme tiene más peso que el derecho a aprender, y eso no puede seguir siendo así en este país. A eso se le suma la evidencia sobre los grupos más vulnerables, porque según la encuesta nacional sobre discriminación en el 2022, muchas gracias, dice que la cosa más frecuente de discriminación entre personas de la población LGBT fue precisamente la forma de vestir. Por eso estamos aquí el día de hoy. Estamos aquí para discutir si es el Estado mexicano el que deba de estar dispuesto a decirle a cada niño y a cada niña que tiene el derecho de elegir, que esa elección no va a costarle su lugar en la escuela y que las instituciones están de su lado. Y de eso queremos hablar esta mañana. Nos acompañan 5 especialistas cuya trayectoria abarca desde el derecho constitucional, la política educativa, la defensa de los derechos de la infancia y la lucha contra la discriminación. Ya los han presentado, también los seguiré presentando también conforme vayan tomando la palabra. Y esta mesa, para conocimiento de todos, la vamos a desarrollar en 2 momentos. El primero, me gustaría darle la oportunidad a cada panelista para que tenga 5 minutos para abrir y compartir su perspectiva inicial sobre el tema, y el objetivo es que tengamos así de saque un panorama más amplio desde los distintos enfoques que cada uno de ustedes representa: el institucional, el de defensa de derechos de la infancia, el de los organismos antidiscriminación, el constitucional, etcétera.
En el segundo momento, quiero abrir un bloque de preguntas guiadas, si me lo permiten. Plantearé 2 preguntas al panel completo para que podamos profundizar en los argumentos y construir entre todos los elementos que necesita una reforma legislativa sólida. Y al final vamos a reservar un breve espacio para reacciones del público, si así también ustedes lo desean. Les pido también a los panelistas, a las y los panelistas, que sus intervenciones iniciales sean lo más concretos posibles, por favor, argumentos, evidencia, experiencias. Tenemos tiempo limitado y tenemos ahora sí que mucho por construir. Comenzamos, si les parece bien, con Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, funcionario de Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Pública, Básica, de la SEP, quien nos compartirá la perspectiva institucional sobre este tema. Manuel Alejandro, bienvenido, por favor. Gracias. ¿Qué tal? A nombre de la Secretaría de Educación Pública, agradezco al Senado la oportunidad de participar en esta Mesa 1 y para empezar quisiera estructurar esta intervención a partir de las preguntas rectoras que definen a esta mesa. Primero, ¿puede el uniforme escolar tradicional representar una barrera para el libre desarrollo de la personalidad y el interés superior de la niñez? Por supuesto que sí. Las normas escolares no son neutras. Producen efectos concretos en la vida cotidiana de toda la comunidad escolar. Cuando el uniforme establece diferenciaciones obligatorias basadas exclusivamente en el sexo asignado al nacer, puede limitar la expresión de la identidad, reforzar estereotipos de género y generar incomodidad o exclusión. Para algunas niñas, la obligación de usar falda implica restricciones de movilidad, comodidad o seguridad. Para las infancias y adolescencias trans, la imposición de una prenda asociada a un género con el que no se identifican puede convertirse en un factor de ansiedad o violencia simbólica. Desde el principio del interés superior de la niñez, toda norma escolar debe evaluarse preguntando si favorece el bienestar, la dignidad y el desarrollo integral de todas, todes y todos, ¿no? Si no lo hace de manera equitativa, debe revisarse. En este marco, desde diciembre de 2025 se instaló la Mesa de Trabajo para la Inclusión sin Discriminación de las Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias en Educación Básica, un espacio interinstitucional que busca emitir lineamientos para proteger los derechos de inclusión y no discriminación en los planteles escolares del país. Es una acción concreta para dar claridad técnica y jurídica a las escuelas. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo fortalece el uniforme neutro los principios de igualdad y no discriminación? ¿Considera oportuno o necesario legislar al respecto? Bueno, el uniforme neutro o de libre elección elimina la diferenciación obligatoria por género y cuestiona estereotipos históricos. No elimina el uniforme, más bien amplía opciones sin restringirlas. Se alinea con el principio de igualdad sustantiva y con la prohibición de discriminación al evitar tratos diferenciados por razones de género. Como política pública, es una medida razonable y proporcional. Incide en la cultura escolar al desactivar mecanismos cotidianos de control sobre los cuerpos y las apariencias, contribuyendo a prevenir el acoso y la violencia de género. Además, ofrece también a las niñas la posibilidad de optar por prendas como el pantalón, que puede representar mayor comodidad y protección frente a situaciones de acoso. Ahora bien, y aquí es donde debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a la técnica de conformación de las leyes. El artículo 146 de la Ley General de Educación establece que el uniforme no puede ser una condición que limite el acceso a la educación. Ninguna niña, niño o adolescente puede ser excluido por no contar con él. Históricamente, el uniforme ha tenido fines legítimos y por eso las escuelas acuerdan utilizarlo en sus planteles. Estos principios son la identificación, la seguridad, el apoyo a la economía familiar y promover el sentido de pertenencia. El uniforme neutro tampoco puede convertirse en una nueva imposición. Debe entenderse como una opción jurídicamente viable
para avanzar hacia esquemas más inclusivos. Tercera pregunta: ¿por qué la vestimenta influye en el ejercicio efectivo del derecho a la educación? Porque el derecho a la educación no se agota en el acceso formal al aula. Implica permanencia, participación, bienestar emocional y aprendizaje en condiciones de dignidad. Y todo esto repercute en la motivación que tienen las niñas, los niños, los adolescentes por permanecer en el plantel. Si una norma de vestimenta genera ausentismo, incomodidad constante o situaciones de acoso o exclusión, impacta directamente en la experiencia educativa. Las reglas escolares forman parte del entorno pedagógico y transmiten valores y deben apoyar los procesos formativos, no limitarlos o inhibirlos. Por último, ¿de qué manera los uniformes no sexistas contribuyen a desarticular estereotipos de género? Pues bueno, la educación básica es el primer espacio institucional, como se ha dicho, donde se aprende a convivir en igualdad. Cuando las normas diferencian rígidamente lo que corresponde a unas y a otros, se refuerzan expectativas tradicionales sobre roles y comportamientos. Permitir opciones sin distinción obligatoria envía un mensaje formativo claro: la dignidad y los derechos no dependen del género o de alguna otra condición, y la diversidad es parte constitutiva de nuestra sociedad. En suma, pensamos que esta discusión no gira en torno a una prenda, sino a propósito de la coherencia entre nuestras normas escolares y el marco de derechos humanos que rige al Estado mexicano. El uniforme neutro o de libre elección, entendido como opción y no como imposición, puede ser una herramienta concreta para materializar la igualdad, prevenir la discriminación y garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Continuamos ahora con Nicté Nandayapa Ferrer, que está actualmente en línea, si no me equivoco. Ella es encargada técnica del Grupo de Trabajo sobre Educación en la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM, una de las organizaciones de referencia de monitoreo y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nicté, adelante, por favor. ¿Está conectada? Está en mute. No se escucha, ¿verdad? No tiene prendido el tiene apagado el micrófono. Bueno, en lo que logramos establecer ahí contacto con Nicté, podemos pasar con el doctor Enrique Ventura Marcial, director general adjunto de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, institución federal encargada de investigar y resolver casos de discriminación en México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. En representación de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, agradezco la oportunidad para intervenir en este importante conversatorio. Desde el CONAPRED afirmamos que esta propuesta es un imperativo de derechos humanos. La discriminación por identidad de género viola principios básicos como la igualdad, la no discriminación y la privacidad. Según estándares de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, nuestra Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, entre otras. En las escuelas, forzar a una niña, niño o niña a usar baños, uniformes que no corresponden a su identidad autopercibida genera riesgos concretos: acoso, bullying, violencia, deterioro en la salud mental y abandono escolar, en el peor de los casos. Nuestras publicaciones, como en las cajas de herramientas sobre sexualidades diversas y no discriminación en México, destacan que el respeto a las identidades no normativas es indispensable para prevenir la exclusión y fomentar equidad en los espacios educativos. En el marco constitucional, el artículo 1 prohíbe toda discriminación por género u otra como la identidad o expresión de género y obliga al Estado a promover la igualdad sustantiva. En entornos educativos, esto se alinea con recomendaciones de organismos nacionales y guías que promueven
el uso de instalaciones conforme a la identidad de género para evitar violencias estructurales. Los baños neutros, individuales o con cabinas seguras ofrecen la solución más inclusiva, eliminan la segregación binaria, garantizan la privacidad y seguridad para todas las personas y resuelven preocupaciones sin discriminar, en una medida que protege especialmente a la población trans y no binaria, pero beneficia a la convivencia en las escuelas. Esta propuesta se conecta con avances que apoyamos como los uniformes neutros que permiten elegir libremente entre falda o pantalón y combaten estereotipos de género desde las infancias. La análisis 2022 revela que más del 37% de personas de diversidad sexual han sufrido e identidad de género no normativas han sufrido discriminación por expresión, con impactos graves en niñez y adolescencias. Los baños neutros siguen siendo, en esta lógica, unas propuestas favorables porque rompen barreras de exclusión y priorizan el interés superior de la niñez conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde la política pública es una medida de costo efectiva, integrable al Plan Nacional de Desarrollo y compatible con estrategias de inclusión. Requiere reformas normativas, campañas de sensibilización, capacitación docente y pilotaje. En síntesis, es un paso decisivo hacia escuelas donde la diversidad no sea una amenaza, sino una riqueza compartida. Son un llamado a construir futuros más justos, donde cada niña, niño o niña y adolescente trans pueda caminar por los pasillos con la cabeza en alto, sabiendo que su identidad es respetada y protegida. Un esfuerzo conjunto podemos hacer que la educación mexicana sea un espacio de libertad, dignidad y esperanza para todas las personas. Hagámoslo realidad con determinación, diálogo y acción colectiva. Transformemos hoy las aulas en verdaderos lugares de pertenencia para todas, todos y todes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Ventura. No sé si ya tengamos la posibilidad de platicar con ITE. Pero sí sigue en línea. ¿Está en video y se nos escucha? Ella no nos escucha tampoco. Ok. Vamos a ver si mientras tanto, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos, todas, todos. Muchas gracias al senador Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación, por la invitación, y me da mucho gusto compartir esta mesa con mis colegas, senador. Pues, primero que nada, la verdad es que quisiera yo empezar diciendo que cuando recibí la invitación a esta mesa me sorprendió bastante. Y me sorprendió bastante porque estamos en 2026 y estamos discutiendo sobre si las infancias y las adolescencias pueden usar falda o pantalón para ir a la escuela. Eso es lo que estamos discutiendo, si pueden hacer eso. Y me parece que la respuesta es obvia. Pues claro que pueden ir como les dé la gana. ¿Por qué? Porque está primero su derecho a la educación, su libre desarrollo de la personalidad, el ejercicio de su autonomía progresiva, el interés superior de la infancia, la dignidad de las personas. Entonces, desde ahí me parece que todos, todas, todos tendríamos que estar de acuerdo en que ninguna infancia, ninguna adolescencia podría ser limitada en su ejercicio a la educación y a todos estos derechos que ya he mencionado, porque elija una falda o un pantalón independientemente de su identidad de género. Yo recuerdo cuando iba a la escuela usaba falda y francamente pues me limitaba un montón porque los días que llevaba falda no podía jugar kickball. Y los días que me tocaba llevar el uniforme blanco de deportes cuando iba yo ya en secundaria, pues esto también significaba una molestia para mí y para todas mis compañeras cuando menstruábamos. Entonces, los uniformes no pueden limitar a las infancias ni a las adolescencias en el ejercicio de un derecho tan básico
como es el libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, el derecho a la educación. Cuando hablamos de uniformes escolares, solemos pensar que estamos hablando de algo menor, que es la ropa. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, lo que está en juego no es la ropa, sino la libertad, la igualdad, la dignidad de niños, niñas, niñas y adolescentes. Las reglas escolares sobre vestimenta parecen neutras, pero muchas veces reflejan ideas muy arraigadas sobre cómo deben comportarse los niños, las niñas. Durante muchas décadas, el uniforme tradicional ha reproducido una lógica muy clara: falda para niñas, pantalón para niños. Y esta regla no se pensó necesariamente para excluir a nadie, pero en la práctica termina imponiendo estereotipos de género desde la infancia. Hoy sabemos que el derecho protege algo fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad. Esto significa que cada persona tiene derecho a construir su identidad y su forma de expresarse sin imposiciones arbitrarias del Estado o de las instituciones. En el ámbito escolar esto es especialmente importante porque la escuela no solo transmite conocimientos, también forma ciudadanía, socializa valores. Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México hemos conocido de algunos casos en la educación pública que ilustran muy bien este problema. En los últimos años hemos recibido algunas solicitudes de intervención porque algunas escuelas no permiten que niñas usen pantalón como parte del uniforme. Estos son los casos que nos han llegado principalmente, aun cuando ellas o sus familias lo solicitaban. Estamos hablando de algo tan simple que es permitir que las opciones de vestimenta estén abiertas para todo el alumnado. En los casos que atendimos en el COPRED, lo que encontramos fue algo bastante interesante. Al inicio, algunas escuelas pensaban que se trataba de una exigencia excesiva o de una ruptura en la tradición. ¿Cómo vamos a permitir esto? Y ya mi colega de CONAPRED también se refirió al tema de los baños, pero también quiero referirme a casos que ellos han tenido que tienen que ver con el uso del cabello. El corte de pelo para los niños principalmente y el uso del cabello recogido para las niñas. Esto también es una limitante absurda que en estos años se siga imponiendo a las infancias. Al inicio, pero cuando analizamos el tema desde la perspectiva de igualdad y no discriminación, la resolución resultó bastante sencilla. Si el pantalón ya existe como parte del uniforme, pues no hay ninguna razón para restringir su uso solo a los niños. Los casos se resolvieron mediante conciliación y diálogo con las escuelas y en todos ellos se logró algo muy importante: ajustar los reglamentos escolares para permitir que cualquier estudiante pueda elegir entre las opciones disponibles del uniforme. Esto puede tener un efecto muy positivo porque elimina una regla basada en estereotipos absolutamente y al mismo tiempo no altera la organización escolar ni el uso mismo del uniforme, que ya han mencionado sobre por qué se cree que es relevante que las infancias, las adolescencias lo usen. Un uniforme más flexible o neutro no es solo una cuestión de vestimenta, es una señal institucional de algo mucho más importante: que la escuela es un espacio donde todas las personas pueden desarrollarse con libertad sin ser encasilladas por estereotipos. En mi siguiente intervención voy a mencionar la evidencia empírica sobre los uniformes restrictivos que reducen la actividad física de las niñas. Me puse como ejemplo, pero ese ejemplo mío personal sucede y está documentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldina. Un último intento con Nicté. Siento mucho. Bueno, cerramos esta ronda con Luis Alfredo García Martínez, especialista en Derecho. ¡Ah, sí! No, para nada. Qué gusto saludarte, Nicté. Bienvenida. Soy el enlace sur de la Red por los Derechos de la Infancia en México y bueno, estoy físicamente en Chiapas. Es un gusto poder compartir con ustedes pues una reflexión y poder estar presente en este evento, ¿no? Y bueno, yo tenía una presentación, pero creo que nos vamos así como también los colegas nos han venido compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión pues es sobre el uniforme como garantía de derechos en el sistema educativo nacional y sobre todo pues verlo o observarlo desde el marco normativo, sociológico y de política pública. Entonces pues es importante que cuando reflexionamos este tema pues es una cuestión de derechos y no de estética escolar, ¿no? Es muy importante que podamos explicarlo de esta manera
porque entonces el análisis se va a abordar desde estas perspectivas. Entonces, es importante también entender que el eje central pues va a ser la garantía de derechos y del derecho específico a la educación en condiciones de igualdad y de dignidad. Entonces, bueno, comentarles una primera reflexión sobre la libertad de elección en la vestimenta escolar. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? ¿No? Y el concepto clave pues va a ser el derecho de niñas, niños y adolescentes a decidir sobre su propia imagen personal dentro del ámbito escolar, sin imposiciones basadas también en estereotipos de género. Y se trata, y bueno, entender una idea central, se trata de una prenda específica, ¿no? No se trata de una prenda específica, sino más bien del ejercicio de derechos vinculados a la identidad y a la dignidad y sobre todo pues a la autonomía de niñas, niños y adolescentes. Entonces pues ya lo mencionaron por ahí, específicamente el tema de la autonomía progresiva y cuál es el marco constitucional y convencional el que estamos abordando y el impacto también pues de esta política pública en la convivencia de niñas y niños pues en los espacios educativos. Entonces, pues vamos a ver también que cuando hablamos de libertad de elección en la vestimenta escolar, pues vamos a definirlo como el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a decidir sobre su propia imagen personal y sobre la ropa que utilizan dentro de los centros educativos, sin que esta elección esté condicionada por los roles de género o impuestos por estereotipos tradicionales, ¿no? Es importante subrayar que no implica eliminar el uniforme, sino que permite opciones sin distinción de género. Y también que la discusión se vincula pues con la autonomía, la igualdad y la no discriminación. Cuando hablamos de autonomía progresiva y libre desarrollo, pues es importante reconocer que la autonomía progresiva va a ser la capacidad de niñas, niños y adolescentes para tomar decisiones acorde con su etapa de desarrollo, ¿no? Sabemos que la autonomía progresiva, pues en años o cuando son más niños y niñas más jóvenes, pues vamos los adultos y las adultas acompañando este proceso, pero pues también vamos soltando, ¿no? La autonomía progresiva significa también escuchar su voz y eso es un punto central, ¿no? Necesitamos saber qué opinan los niños y las niñas sobre pues esta nueva política que les puede beneficiar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las implicaciones en el ámbito escolar? Pues la vestimenta la ubicamos como una forma de expresión personal, ¿no? Es parte de la construcción de su autonomía sin interferencias arbitrarias y también la superación del modelo binario obligatorio, ¿no? De falda para la niña y pantalón para los niños. Entonces, el mensaje principal es respetar la elección, ¿no? Porque esto va a fortalecer el libre desarrollo de la personalidad y va a consolidar a la escuela como un espacio de derechos. Entonces, bueno, vamos también al marco normativo y vamos a enfocarnos en el artículo 1 como el principio de igualdad y no discriminación de la Constitución, por supuesto, y el artículo 4 también que se enfoca al interés superior de la niñez como criterio rector, ¿no? Cuando nosotros pues nos enfocamos en el artículo 1, pues vamos a pensar que prohíbe toda la discriminación por género, está sustentado en la obligación del Estado a garantizar un trato igualitario en espacios educativos. En el caso del artículo 4, que señala el interés superior, pues va a obligar al Estado a garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando siempre su bienestar integral, ¿no? Sobre todo en las decisiones públicas. También otro
aspecto que tocamos es el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho nos va a permitir proteger al estudiante, la estudiante, a expresar su identidad sin restricciones impuestas. Sobre todo, pues hablamos de estereotipos de género tradicionales, ¿no? El artículo 3 también nos habla de la educación con dignidad e igualdad, que nos va a permitir garantizar la educación basada en el respeto pues irrestricto a la dignidad humana, con enfoque de derechos y la igualdad también sustantiva. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva, también como un principio rector, va a ser en el marco normativo que exige condiciones reales de igualdad, no solo formales, sino también eliminando las barreras que limiten el acceso equitativo a la educación. Y entonces también podemos hablar sobre la observación general número 20 del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Que también habla específicamente sobre la eliminación de estereotipos de género en la educación, ¿no? Entonces, como conclusión jurídica, el uniforme neutro pues constituye una medida de armonización normativa para garantizar el derecho a la educación sin discriminación. Podemos hablar del enfoque también sociológico, que nos va a ayudar a transformar mediante el uniforme neutro pues esa desarticulación de estereotipos, avanzar en la igualdad sustantiva, en movilidad, comodidad y participación, ¿no? Si le preguntamos a las niñas cómo se sienten cómodas, ¿no? Para poder jugar o para poder hacer diferentes actividades. Y ya decíamos también el reconocimiento de identidades diversas, ¿no? Incluida pues las niñeces y adolescencias trans. También esto desde el enfoque sociológico nos va a permitir la reducción de situaciones de estigmatización y acoso escolar, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas porque hay un impacto en la convivencia, la escuela transmite un mensaje institucional de respeto y pluralidad, ¿no? Y esto fortalece el sentido de pertenencia. Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Tratar de pues avanzar en esta política pública porque pues nos va a garantizar el derecho pues a una educación con igualdad, ¿no? El uniforme obligatorio diferenciado por géneros es la transición al uniforme neutro con libertad de elección, ¿no? Y esto tiene efectos muy positivos, ¿no? La prevención de la exclusión, el abandono escolar, ¿no? Imagínense, pues, pues que en entorno, esto nos provoca también entornos más seguros y favorables y también una vinculación internacional con los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? La educación de calidad y el número 5, que es la igualdad de género, ¿no? Entonces, el mensaje es que es una medida de bajo costo normativo y un alto impacto en la permanencia y bienestar. Pues eso sería invitarles a que la libertad de elección en la vestimenta escolar pues sea una expresión concreta de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que vayamos poco a poco pues respetando esa dignidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Nike. Gracias. Ahora sí, procedemos a cerrar la primera ronda con la intervención de Luis Alfredo García Martínez, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y colaborador en la formación del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte de la Nación desde la Universidad de Guanajuato. Luis Alfredo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, senador. Saludo con mucho gusto a todas las personas que estén en el auditorio. Me da mucho gusto compartir mesa con mis colegas. Y el día de hoy, básicamente, en esta intervención voy a ocupar, digamos, el espacio para platicar cuál es mi intención a lo largo de las intervenciones. Y básicamente me gustaría plantear 3 puntos. Uno que tiene que ver con la importancia de tener premisas para cuestionar los uniformes tradicionales. Me parece que es importante porque al ser un espacio de deliberación, de construcción de argumentos,
requiere que nos cuestionemos esas ideas que muchas veces damos por sentados, y me parece que es esto más necesario que nunca en un mundo. México vive, todavía no logro entenderlo, muchos de mis colegas todavía no logran entenderlo en el búnker en que vivimos, pero el mundo presenta una serie de visiones restrictivas de género en el que el tengo derecho, en el que este es un derecho, hace que otros pierdan poder, y eso está generando una serie de cuestiones. En ese sentido, celebro mucho estos espacios de deliberación porque me parece que es importante que pongamos sobre la mesa las justificaciones de por qué estamos reconociendo un derecho. A mí también me parece una obviedad, también me parece sorpresivo que en pleno 2026 estemos discutiendo eso, pero más me gustaría verlo como una oportunidad para llevar esta obviedad a otras partes que no son la Ciudad de México, ¿no? Y que es un poco la intención y el alcance de esta iniciativa, ¿no? Llevar esa obviedad a lugares quienes no seamos de la Ciudad de México y quienes, las personas gays, lesbianas, queer, que se hayan crecido fuera de la Ciudad de México, saben que presentan otras realidades, y tener la posibilidad de llevar esta obviedad y convertirla en una norma que después sabemos qué podemos hacer con las normas, es muy importante, ¿no? Entonces, quisiera decir que en un primer momento me gustaría hablar de cierta noción de igualdad a la que se han asociado tradicionalmente los uniformes, ya iremos platicando por qué, y después también un elemento que me parece fundamental, y ya también lo han ido dibujando mis compañeras, mis compañeros, es cómo la escuela y sus dispositivos, como a través de los que cumplen con sus funciones formales y no formales, como sus uniformes, sus reglas de conducta y disciplina, construyen cierto tipo de ciudadanía. ¿Y por qué nos va a importar eso? Porque ciudadanía es quiénes pueden y en qué condiciones pueden ejercer derechos, ¿no? Eso en un primer momento me parece importante, y luego en cuanto al tema de las barreras en en derechos concretos como el libre desarrollo de la personalidad y el interés superior, acá tenemos también desde hace mucho tiempo muy definido que esos derechos no son derechos abstractos que significan una cosa que los papás o personas con ciertas visiones morales pueden utilizar para justificar el no acceso a derechos. Pero pese a que, digamos, la Corte desde, por ejemplo, 2008, ¿no?, ha definido que que el libre desarrollo de la personalidad está absolutamente vinculado con la apariencia, la gente lo sigue sosteniendo en las escuelas y en los tribunales. Es decir, creo que vale la pena ahí insistir un poquito en la manera en que ya tenemos una ruta, digamos, argumentativa, jurisprudencial a nivel nacional, a nivel del sistema interamericano, que nos puede servir para, digamos, explicar por qué hay unas razones que sostienen que hay determinado derecho, ¿no? Y finalmente, por ahí adelantando a las preguntas sobre si es necesario reconocer este derecho, me parece que la respuesta, pues, con la que coincidiríamos todos acá es que sí, pero también creo que tendríamos que preguntarnos en los cómo, ¿no? Porque estas normas, que a veces nos parecen una obviedad, necesitamos preguntarnos también las maneras en las que van a generar conflictos, ¿no? Y que esa obligación o ese derecho no solo se reconozca común, los niños, las infancias, las adolescencias pueden, sino qué va a pasar, qué consecuencias jurídicas concretas habrá para las autoridades que a lo mejor no cumplan o incumplan con estas obligaciones, qué procedimientos habrá para que las escuelas tengan una obligación de no solo reconocer este derecho, sino generar protocolos, ¿no?, que intenten prever situaciones en donde un padre se vaya a quejar porque el niño de enfrente, la niña, pueda usar determinado uniforme, ¿no? O sea, un poco como intentar dibujar no solo si debemos regular esto, sino cómo lo debemos regular, porque eso un poco nos permitirá ir avanzando en formas de operacionalizar de alguna forma esto de lo que estamos hablando acá, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos ya escuchado perspectivas muy ricas desde la política pública, la defensa de derechos, el derecho constitucional. Ahora quisiera profundizar con una pregunta guiada para poder orientar y afinar los argumentos de cara al debate legislativo que pretendemos tener también aquí en Cámara. Y les pido a todos los panelistas que participen brevemente en la pregunta. De cualquier forma, creo que también han sido temas que ya se han cubierto en sus exposiciones previas. Sabemos que el uniforme escolar, en principio,
suele presentarse como un mecanismo de igualdad. Todos visten igual, pero entonces no hay diferencias. No hay posibilidad de discriminación, no hay diferenciación entre uno y otro. Sin embargo, esa igualdad formal también puede ocultar una desigualdad real, ya algunos de ustedes lo han venido mencionando. ¿De qué manera ese uniforme tradicional representa esa barrera para el libre desarrollo de la personalidad, para el interés superior de la niñez, y más bien cómo un uniforme neutro fortalecería esos principios de igualdad y no discriminación dentro de nuestro sistema educativo nacional, que es al final del día pues el propósito detrás de los uniformes y no precisamente el frenar la educación de las niñas y los niños? Adelante. Si quieren podemos comenzar ahora en el orden, podemos comenzar contigo, Luis Alfredo, y pues… Gracias. Sí, para responder esa pregunta creo que justo el punto que les decía al principio, de elementos para cuestionar qué nociones de igualdad han estado ligadas de manera tradicional a los uniformes, me parece que va muy bien con esta pregunta, porque tradicionalmente, y también ya Manuel lo dibujaba al principio, han estado asociados a ideas como, hablaba él de pertenencia, pero también están rodeados de ideas de orden, de disciplina y demás, ¿no? La idea acá es un poco que los uniformes tradicionales generalmente se había pensado que tenían la capacidad de borrar ciertas diferencias, sobre todo cuando hablamos de carácter social, de carácter económico, y básicamente la premisa es fácil: si todas y todos vamos a la escuela, entonces de alguna manera las escuelas se vuelven espacios más justos. Pero el problema con esta definición, ¿no?, con el avance de las, digamos, de las democracias constitucionales contemporáneas, entendimos que no toda noción de igualdad genera justicia, ¿no? Una igualdad que borra las diferencias puede tener un efecto contrario, ¿no? Es decir, porque puede terminar agravando más la situación de vulnerabilidad de las personas. Cuando pensamos que la igualdad, con borrar ciertas diferencias que nos hacen iguales a todos, el mundo es mejor, tenemos un problema, porque a las personas nos definen y en cierto sentido nos vuelven más ricas nuestras diferencias, ¿no? Entonces, una noción de igualdad que escapa a la noción formal, pues nos ayuda a entender que es importante que las personas puedan expresarse y puedan expresar quiénes son a través de elementos que les diferencian, ¿no? En ese sentido, la posibilidad de que las personas puedan contar con uniformes que empaten con su identidad, su expresión de género, tiene un papel importante y una conexión muy importante con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo ya les decía que la Corte desde 2008, y lo ha repetido no solo para su jurisprudencia sobre identidad de género, sino sobre uso lúdico de cannabis y otros derechos, el libre desarrollo de la personalidad, y eso no está sujeto a interpretación, lo dijo desde 2008, incluye el derecho a escoger la apariencia, ¿no? En la medida de eso, creo que es importante digamos, poner esto sobre la mesa y reconocer que las diferencias, ¿no?, pese a lo que se pueda pensar, ocultarlas no beneficia ningún proceso de igualdad, ¿no? Y ocultarnos para ser quienes somos no nos vuelve más iguales ni vuelve los espacios más justos, sino que por el contrario reduce nuestras posibilidades para pues vivir en la riqueza de nuestras diferencias, ¿no? Y yo lo dejaría hasta acá. Muchas gracias, Luis Alfredo. Nicté, adelante, por favor. Sí. Perfecto, pues, híjole, creo que sí tiene que ver mucho con pues, que históricamente el uniforme tradicional o obligatorio, ¿no?, sí ha hecho referencia a esta diferencia de género, ¿no? O sea, las niñas tienen que ir con falda y los niños pueden ir con pantalón, ¿no? Entonces, pues esto siempre va a impactar en una situación pues de menor equidad, ¿no? Porque si hiciéramos una encuesta y viéramos qué opinan las niñas al respecto, ¿no? Pues en muchos de los casos incluso he conocido
situaciones en que las niñas quieren ir con su pants toda la semana, ¿no? Por sentirse más cómodas, más seguras, con posibilidades de participar sin la situación de que se sientan en riesgo, ¿no? De ser, pues incluso ser acosadas sexualmente, ¿no? Podemos también mencionarlo, ¿no? Entonces, estos roles de género diferenciados, pues no han ayudado tanto a la cuestión. Entonces, sí, esta política se enfoca en esta transformación, ¿no? Que impulsa el uniforme neutro para desarticular precisamente estos estereotipos, ¿no? Poder brindar también la elección de una identidad, incluyendo pues a las niñeces y adolescencias de diferentes trans, de diferentes preferencias. Entonces, esto también pues nos ayuda a reducir la situación de estigmatización y acoso escolar, ¿no? La escuela juega un papel muy importante, ¿no? Porque entonces el mensaje que va a dar es de respeto y de pluralidad, pudiendo fortalecer pues también el sentido de pertenencia. O sea, no estamos hablando de eliminar el uniforme, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, en Chiapas también es algo para reflexionar por la cuestión económica que implica a las familias, ¿no? Pero bueno, estamos centrándonos en esta posibilidad de decidir, ¿no? Y eso es muy importante porque estamos basándonos en la voz de las niñas y de las niñas, ¿no? Los niños también, si quisieran usar falda, pues sería también esa posibilidad de decisión, ¿no? Estaría abierta. Entonces, siento que pues sí se someterían a una situación pues de más bullying o acoso escolar, ¿no? Si sucediera a la inversa, ¿no? Pero bueno, siento que estas barreras hay que irlas quitando y que están en los reglamentos escolares y que sí va a ser un proceso, pues empezar a trabajar esto en las escuelas y poder pues avanzar en esa libertad. Sería interesante que la Secretaría de Educación pudiera hacer como un protocolo, una ruta, ¿no? En donde pudiera sugerir de qué manera ir introduciendo la información a través de grupos focales y participación de niñas y niños en el tema. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicte. Geraldine, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues hace un momento les decía yo que sí existe evidencia, existen estudios. Por ejemplo, un estudio internacional de más de 1.1 millones de estudiantes en 135 países encontró que en países donde el uniforme escolar es obligatorio, los niveles de actividad física para las niñas son menores. Por ejemplo, las faldas o prendas poco funcionales limitan ciertos movimientos y además generan normas sociales sobre qué es apropiado hacer vestida con falda o no. Por eso ponía yo mi ejemplo, que pues a mí me pasó. Las niñas reportan sentirse menos cómodas para correr, para trepar, para hacer deportes, para andar en bicicleta, para jugar en el recreo. Otros estudios muestran algo muy interesante. Cuando se usan uniformes deportivos o más cómodos, la actividad física aumenta, especialmente entre las niñas. Esto no ocurre en la misma magnitud con los niños. También hay evidencia de efectos en participación y confianza. Investigaciones sobre uniformes escolares señalan que la ropa puede influir en qué tan activamente participan las niñas en juegos o en deporte. 1 de cada 4 niñas reporta sentirse incómoda o poco segura con ciertos uniformes. Estudios cualitativos también señalan que la vestimenta puede generar vergüenza o temor a exponerse durante movimientos físicos, pues el clásico, ya se te vieron los calzones, ¿no? Y el hecho de que las niñas tengan que ponerse de pronto unos shorts abajo de la falda para poder hacer determinadas cosas, pues resulta también profundamente incómodo. Esto conecta también con sociología del género, ¿no? La ropa no solamente cubre el cuerpo, sino también comunica normas sobre cómo se espera que te comportes.
La evidencia también muestra efectos en la reproducción de estereotipos que ya también se han mencionado en esta mesa, los mecanismos de socialización del género. Las niñas deben verse siempre presentables, delicadas, bien vestidas, bonitas, femeninas, y los niños deben estar activos, móviles, poder subir, correr, bajar. Y esto pues evidentemente refuerza desigualdades de género en la actividad física, principalmente en las primarias, pero pues también en otros espacios. Interactúa con normas sociales y expectativas, y esto acaba impactando en identidades no normativas del género y de la orientación sexual, que pues evidentemente sabemos que acaba en bullying. Por otro lado, el COPRED tiene un diagnóstico sobre la gestión menstrual en las adolescencias, y también acá tenemos cierta evidencia sobre el tema de los uniformes, cómo pueden reproducir esta incomodidad en las niñas, en las adolescentes, en el uso de, en la gestión menstrual digna dentro de sus escuelas, que uno de los hallazgos es precisamente que la incomodidad de una gestión menstrual digna dentro de los colegios, dentro de las escuelas, no principalmente por el tema de los uniformes, principalmente es por el tema de la falta de agua, de saneamiento, de baños decentes, que hace que las niñas no vayan al colegio. Entonces, también esto limita a las niñas de manera principal. Y ya se mencionó pues el tema también de violencia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Enrique, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero decir que el uniforme escolar tradicional, pues en sí es una segregación obligatoria, el obligar a usar faldas para niñas y pantalones para niños, ¿no? Es una barrera directa al desarrollo de la personalidad y el interés superior de las niñas. Dentro de la evidencia pues, que pudiéramos tener, y ya lo comentaba hace un rato aquí nuestra presidenta, que nos hizo favor de recordar ese dato, en el CONAPRED, fíjense que hemos atendido del 2022 a la fecha 6.608 peticiones que tienen relacionadas sobre quejas, principalmente por la negativa al acceso a centros escolares por el cabello largo, en el corte del cabello largo, en el caso de hombres, o también por la vestimenta, ¿no? Porque se les exige justo en las escuelas portar el uniforme, falda para mujeres, pantalones para varones biológicos, ¿no? O sea, dentro de estas peticiones, pues hemos logrado el acercamiento con, nuevamente, a los centros escolares. Las justificaciones que en primer momento realizan es pues, que es una cuestión de disciplina relacionada justo con la educación, y también un tema de higiene, pero que pues no tienen un sustento sólido, sino como que son, digamos que, argumentaciones que se dan en el momento en que son requeridos. Además de que hay subjetividad en el momento de a quienes se aplica y a quienes no. Sí, hay reglamentos que son obsoletos, y ustedes se sorprenderían, reglamentos desde hace años que están ahí y que no se han actualizado acorde a las reformas, ¿no?, constitucionales en materia de derechos humanos. Y pues también se argumenta pues, la negativa por parte de padres y madres de familia porque vayan niñas o niñas que no cumplan con estos requisitos establecidos en los reglamentos. En gran medida de los casos hemos intervenido ahí en procesos de intervención, donde hemos hecho capacitación hacia la comunidad escolar. Hemos estado ayudando justo a modificar reglamentos, ¿sí? Han accedido, obviamente, porque también hay mucha resistencia también por las autoridades escolares, es importante decirlo, a cambiar estos reglamentos, a aceptar estos temas. Entonces, es un proceso desde sensibilizar a las autoridades educativas para que se accedan a hacer estas actualizaciones, ¿no? Entonces, por ahí también estos trabajos nos hemos sumado a lo que ya comentaba hace un momento la colega representante de la Subsecretaría de Educación Básica, justo en la implementación pues, de de la realización de un protocolo, un instrumento pues, a gran escala que pueda pues, ser una guía referente, pues obviamente ya con la institución rectora en el ámbito de la educación, que pueda ayudar a prevenir actos de discriminación, principalmente
niñeces con identidad o expresión de género no normativas, personas no binarias, ¿no? Niñeces no binarias. Entonces, pues estamos sumando también ahí en estos trabajos. También es importante decir que dentro de estos mismos factores, no perder de vista, por ejemplo, también hemos detectado pues las comunicaciones que se dan. Ahora las niñeces están muy activas en las redes sociales y hay mucha narrativa discriminatoria en las plataformas digitales, ¿no? En las redes sociales. Por ahí nosotros también sacamos un informe especial donde damos cuenta justo que una de las principales narrativas discriminatorias pues es la transfobia, ¿no? Dentro de las 5 narrativas es la transfobia. Y este año también comentarles que a partir no nada más de ese diagnóstico que nos sirvió de este informe, pues estamos por implementar, o más bien por publicar, que ya está lista una guía para prevenir narrativas discriminatorias dirigido pues a cualquier persona, llámese generadoras de contenido, llámese servidoras públicas, llámese personas de a pie que puedan corroborar que antes de emitir un mensaje pues no contenga prejuicios o estereotipos que generen discriminación. Finalmente, Manuel Alejandro, tú de hecho en tu exposición inicial mencionabas cómo el uniforme tradicional sí representa esta barrera al libre desarrollo de la personalidad, al interés superior de la niñez. Entonces, más bien sería la segunda parte de la pregunta en la que yo enfocaría tu respuesta, es cómo fortalece entonces un uniforme neutro, la neutralidad en los uniformes, cómo fortalece entonces esos principios de igualdad, de no discriminación, del interés superior de la niñez y sobre todo el derecho al acceso a una educación de calidad dentro de nuestro sistema educativo nacional, porque pues, al final del día eso es lo que estamos buscando. Sí, así es, senador. Bueno, primero, reconocer que en el fondo de la situación se encuentra una cultura que es muy difícil de desmontar, porque está enraizada en la tradición, en cosmovisiones, en visiones del mundo, en ideologías. Las leyes sirven para comenzar a transformar esta realidad que existe, ¿no? Pero también es importante que desde la misma escuela, a partir de los contenidos curriculares, de las actividades de aprendizaje que hagan niñas y niños, comience un proceso de sensibilización para empezar a producir un cambio más profundo. Respecto a esta segunda parte, senador, de la pregunta, quisiera decir que es importante tener en cuenta que el artículo 146 de la Ley General de Educación establece que los uniformes no son obligatorios, para empezar. Su implementación obedece más bien a la tradición de las escuelas, a una permisividad que tienen para poder establecerlo en su plantel escolar debido a estos principios que ya había mencionado. Ahora bien, en muchos lugares de la República Mexicana no tienen conocimiento de este artículo de la Ley General de Educación, ¿no? Tienen miedo de que las niñas, los niños, los adolescentes que decidan ir con un uniforme que no esté precisamente vinculado a su sexo asignado al nacer, genere desorden, genere caos o también genere conductas discriminatorias contra ellos en escuela, ¿no? Recientemente fui a un consejo técnico de una secundaria aquí en la Ciudad de México y se trató el tema de adolescentes que cuando entran a la escuela se quitan el suéter o la playera y se ponen la prenda de su elección, ¿no? La subdirectora de gestión fue muy clara. Usted no puede sacar a ese estudiante de la escuela, no lo podemos expulsar, no lo podemos sacar de la escuela porque sobre todo, en primer lugar, está su derecho al acceso al servicio educativo. Lo que sí podemos hacer es generar un diálogo para producir la conciencia de que el uniforme tiene una razón dentro de nuestra comunidad. En este caso, la razón que ella apeló es el sentido de pertenencia, el amor por la escuela, ¿no? Sentir orgullo por pertenecer a esa secundaria.
En ese sentido, creo que es muy importante y por eso la Secretaría de Educación Pública el año pasado inició esta mesa de trabajo interinstitucional, porque el objetivo es generar un documento vinculante para todo el Sistema Educativo Nacional de Educación Básica, en donde queden claros, ¿no?, la normativa en relación precisamente a la protección a las infancias y adolescencias trans, porque esto genera también mucho estrés a los docentes y a los directivos de las escuelas, porque no saben cómo proceder. Recuerdo otra escuela a la que asistí, donde prácticamente hora y media fue una discusión en torno al uso del nombre social, porque había un niño que biológicamente era niña, pero ella se identifica como niño, y entonces quería que se le nombrara como ella quería, y había muchos docentes que no querían acceder a esa necesidad del niño. No saben qué hacer los maestros, también necesitamos comprender esto. Los docentes, las docentes tienen mucho miedo, porque tienen miedo primero al cambio, pero también a que su acción en la escuela esté en contra de las normativas que genera la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que darles claridad, ayudarles en ese sentido. Y por otro lado, que también considero que es muy importante, es el cambio cultural que se da a través del proceso de sensibilización, al proceso de concientización, al proceso de generar empatía, pensamiento crítico. Y eso solamente se puede hacer a través de la intervención pedagógica, no sobre el comportamiento, sino sobre la cultura misma en la que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Habían muchos prendidos al mismo tiempo, ahí está. Gracias. Muy bien. Con esto quiero dar gracias a todos nuestros panelistas, a nuestras panelistas, a los 5 integrantes de esta mesa. Hemos escuchado, como les digo, desde el derecho constitucional, política educativa, defensa de derechos humanos, escuchamos también por parte de organismos que atienden la discriminación y también la defensa hacia las infancias. Cada perspectiva iluminó una parte del mismo problema, que las reglas de vestimenta escolar tienen consecuencias reales en la vida de las niñas, niños y adolescentes, y que desde la ley sí se puede hacer algo al respecto. Lo que se dijo aquí esta mañana, la evidencia, los argumentos, incluso las experiencias de vida y los límites que cada quien fue señalando, es material para el trabajo legislativo que viene. Y no como, por eso digo, esto no hay que tomarlo como un cierre, sino como un punto de partida. Quisiera dar las gracias. Voy a disculparme el hecho de que no puedo abrir ahorita el tema de las participaciones al público por el tema de la siguiente mesa que ya estamos por arrancar, que ya están aquí precisamente. Entonces, que es Voces por la Libertad, que arranca en un momento más aquí mismo para que sigan en sintonía. Muchas gracias a todas y todos. A nombre de la Comisión de Educación y del senador Raúl Morón, que nos hace esta invitación, agradezco también a todas nuestras panelistas y nuestros panelistas, por supuesto a todas y todos ustedes aquí presentes, también a través de las redes sociales y de la plataforma Webex. Muchísimas gracias y muy buen día. Así damos por finalizada la primera mesa de trabajo de este interesante conversatorio legislativo. Rogamos a nuestros participantes de la primera mesa de trabajo se sirvan ponerse de pie para llevar a cabo la foto institucional que marca el cierre de esta primera mesa. A continuación, invitamos a los panelistas que tendrán a cargo la segunda mesa de trabajo titulada Voces por la Libertad, se sirvan ocupar su lugar en el presidium. A nuestro apreciable auditorio les informamos que tenemos un receso de 5 minutos.